representación gráfica de, este, de las líneas. Cada línea indica algo. Si es una línea punteada, una línea continua, también las líneas vamos a ver si es una línea gruesa, una línea fina, y significa algo. Por ejemplo, aquí el tipo de líneas, la primera opción, línea A, es una línea continua, de, gruesa, que ¿para qué sirve? La aplicación en el dibujo, pues es el contorno y aristas, vistas o apariencias. Esta línea a lo mejor mide 0.5 de grosor. Ya, cuando ya vamos en la parte práctica, ya les explico dónde salen las líneas, cómo la cambiamos y todo lo que tiene que ver con líneas. Un tipo de línea B, pues sería una línea fina continua. Aquí serían las líneas de cota, líneas auxiliares, líneas de proyección, líneas de sección del dibujo, líneas, ejes cortos. Cuando hablamos de líneas a mano alzada, son límites o aristas o cortes parciales. En el dibujo, pues línea de zigzag. Esto indica que hay un corte, una rotura y continúa la dimensión, digamos. Le cortamos, a lo mejor mide 100 milímetros y no queremos representarlo 100. Representamos 5, hacemos una línea zigzag, luego otro 5, sería una rotura de esa parte de la línea por las dimensiones más que nada. Tenemos líneas de trazos o líneas punteadas, líneas gruesas, que es el contorno y aristas ocultas de las piezas principales. Luego las líneas de trazos o finas indican los contornos y aristas o vistas ocultas. Entonces aquí cada línea indica algo. Y luego siguen las finas de trazos y puntos. Cuando hay punto y líneas, indica eje de revolución o de trayectorias, centros. También se utiliza esta línea para, eh, digamos, dividir una pieza en el eje, ¿no? El eje principal, eje secundario. Más adelante, bueno, en la siguiente diapositiva vemos una representación gráfica de cada uno de tipo de líneas. En la letra H nos demuestra una línea fina de trazos, puntos de engrosado a sus extremos y los cambios de dirección. Cuando hacemos un corte de diferentes puntos, usamos este tipo de trazos, este tipo de líneas, cortes laterales, cortes superficiales, diferentes puntos. Y esta línea nos indica de qué punto a qué punto fue el corte para ver una vista a detalle. Tenemos las líneas gruesas de trazos y puntos. Esto indica las líneas o superficies de un objeto con especificaciones particulares. A lo mejor hay un dato, una cuota necesaria que remarcar. Usamos este tipo de línea. Línea fina de trazos y dobles puntos. En este tipo de líneas, pues usamos los contornos de piezas adyacentes, posiciones inmediatas, centros de gravedad, contornos originales. Toda esta norma viene en la norma mexicana o también en la norma internacional. La norma ya les mencioné en la otra clase, más adelante lo vamos a repetir. Aquí vemos una representación gráfica de cada una de las líneas. Como les comentaba, las líneas en el eje, por ejemplo, esta línea punteada indica el eje de esta pieza, que es línea de trazos con puntos. Aquí tenemos estas líneas punteadas con puntos de línea fina, digamos, que nos representa que esta pieza tiene que ser móvil en estas direcciones. Y las líneas continuas gruesas, que es el contorno de la pieza principal, digamos que tenemos las líneas gruesas. Aquí ocupamos las líneas zigzag. Esto indica que esta pieza continúa. A lo mejor hay digamos, la semejanza de esta imagen hacia el otro lado, pero le ponemos línea zigzag para decir que continúa, pero nada más estamos representando la parte importante de la figura. Aquí tenemos otra línea zigzag o manosada, un corte.
Tenemos estas líneas o estas representaciones, líneas finas, que ese es un corte. Entonces, a lo mejor este es un material sólido y es la parte sólida que estamos viendo. Aquí también hay un corte. Este corte es sobre esta parte, esta esquina, digamos, el corte. Entonces, vemos la parte interna de la pieza. Aquí hay un barreno. En el barreno indica el punto 7, pues indica digamos, el eje de este barreno. Aquí la línea punteada gruesa indica que hay es una línea oculta, pero sobre la parte interna de la pieza. Y cada línea va indicando algo. De hecho, SolidWorks es muy práctico. La mayoría por default lo saca. Las pocas líneas que vamos a incluir o sacar en SolidWorks son las líneas de referencia, las líneas tipo de flechas. Las flechas siempre tienen que ser sólidas, la cabeza de la flecha tiene que ser sólidas, no huecas. Son las líneas indicadas para área de dibujo. Hay muchos tipos de puntos, vamos a ver adelante las cotas. Y aquí también hay una línea de oculta, un trazo, un corte. Las líneas punteadas que indica el ángulo, la curvatura que va a girar esta pieza. Y son las líneas más importantes que podemos observar en esta parte. Eh, Después de eso continuamos con las cotas. Vamos a mostrar lo que son las cotas en cómo se representan. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Comentarios? La norma de las cotas es la norma mexicana que mencioné, que es la NOM Z-25. Aquí el año puede ver más actual, 2008 creo que es el más actual, o 2014. No sé si hay una duda hasta acá, compañeros. Yo, si no hay dudas, yo creo que las dudas van a surgir en el software. Ahí la vamos a responder y solucionar cada una de las dudas. Eh, si no hay dudas, continuamos con las líneas de cota. Aquí las cotas son importantes. Es la forma de indicar a otra persona las dimensiones de una pieza. Entonces, hay formas y normas. Aquí las normas de la cota, pues es la norma mexicana, que significa NOM Z25, y el año establece el modo para acotar las dimensiones en dibujo técnico. En ese sentido, se estudiarán una serie de reglas para colocar las medidas en el dibujo, sin tener en cuenta la determinación de la misma, ya que para eso es necesario tener conocimientos de elaboración de piezas. Aquí son importantes porque de esta forma indicamos, como ya vimos, es una forma de lenguaje. Si nosotros indicamos con normas estas notas, le podemos, otra persona sin tener conocimiento sobre una pieza, un dibujo, pues va a saber leer el plano sin problemas. El vocabulario a continuación serán de gran utilidad. De cota, definimos cota, es aquel valor numérico de una dimensión representada por cifras, letras o símbolos. Esa es la definición de la cota. Luego a lo mejor va a decir, ¿qué es cota? Es la dimensión representada en un dibujo. Líneas de referencia, que también se denomina como línea de extensión, es una línea continua fina que prolonga líneas de contorno o punto de la misma, limitantes de una dimensión. Esas son las líneas de referencias. Eh, ya en la práctica les explico igual qué es una línea de referencia y qué es una cota, ya viendo las imágenes. Una línea de cota, pues es una línea de dimensión, línea continua fina y determinada en sus extremos, con cabeza de flecha o punto sobre la que se coloca la cota. Vamos a ver tipo de flechas también aquí, cómo representamos estas cotas.
La línea de indicación, pues línea continua fina, que se utiliza para situar notas técnicas relacionadas en la indicación de las piezas. Todas estas cotas pues van normadas para poder indicar a alguien las indicaciones necesarias para, digamos, esta pieza lo vamos a mandar a uno de manufactura para que maquine la pieza. Entonces, para poder entender el lenguaje, pues nos basamos sobre normas. Reglas para acotar. La primera regla para acotar, el valor de la cota debe corresponder al de la forma final que se requiere la pieza. Si se requiere dimensiones para la pieza de un estado inicial en bruto, en un estado intermedio se debe de realizar una representación especial para los casos. Aquí, en resumen, pues lo que trata de decir es que el valor de la cota corresponde, aunque manejamos escala, la dimensión va a ser, siempre se va a mantener igual. La escala solamente es la representación gráfica del dibujo, pero la cota no cambia. Si dice que tiene 20 y la figura mide 2 centímetros, pues 20 es la dimensión real. Entonces, las cotas no cambian por la escala. El segundo regla es una dimensión no debe tener más de una sola vez, o sea, no repetir las cotas. Solo una vez indicarla y con esa es suficiente. Cuando ponemos más de 2 veces la misma cota o la misma indicación, pues se hace innecesario y también se hace, digamos, nada más la pieza de cotas y al final es más difícil de interpretar o de entender. La otra norma, digamos, importante de la cota, pues es de todas las dimensiones se acotan en milímetros. Si estamos trabajando en unidades milimétricas, si estamos trabajando en sistema inglés, en pulgadas, todas también van a ir. eh, no es válido tener, digamos, una pieza con la mitad de milímetros y la otra es en pulgada. Entonces sería una regla no válida. Si desde un principio vamos a trabajar en pulgadas, toda la pieza o todo el dibujo va a ser en pulgadas. Si decides trabajar en milímetros, también todas en milímetros. No es válido estar combinando milímetros con pulgadas. Eh, Solamente cuando es necesario, cuando manejamos aceros, en, digamos, barras solamente, pero casos muy particulares. La, la otra punto importante o el número 4 es las formas geométricas de una figura. El chaflán, el agujero, iguales que las dimensiones una sola vez. Más adelante vienen las figuras, representaciones gráficas de lo que estoy hablando. Va en la parte práctica, pues les explico qué es un chaflán, qué es un agujero. Se evitará lo posible acotar dentro de las vistas. Aquí, vistas, cuando hablamos de vista superior, cuando tenemos una imagen o una pieza y lo vemos de forma aérea, sería la vista, este, una vista superior, vista lateral, cuando lo estamos viendo de frente, frontal y lateral, cuando lo vemos lateral izquierdo, lateral derecho y posterior, cuando vemos esa pieza desde la vista trasera de una pieza. Entonces tenemos de una pieza tenemos 6 vistas, la vista superior, inferior, frontal, posterior y lateral derecha e izquierda son las partes de un cubo, las 6 vistas. Aquí tenemos las cotas, la localización de las cotas en un agujero debe darse preferentemente en el plano perpendicular a los ejes del mismo. Igual este punto lo vamos a ver en la práctica, ya cómo se representan las cotas. Evitar exceso de cotas, eso es lo que me refería hace rato cuando ponemos cotas, exceso de cotas. Si hay necesidad de tener o es obligación mostrar muchas cotas, lo que se hace es colocar 2 veces la misma pieza y colocar las cotas
importantes en una vista y las otras cotas secundarias en la otra para no saturar una sola imagen de cotas. Son las partes de las normas de cotación. El número 8 sería dimensionar o dimensiones que pueden calcular muy fácilmente a partir de otras. Nos indican, por ejemplo, la siguiente figura, la dimensión es 70 y no es necesario indicar. Ahí podemos hacer suma-resta para poder saber otras cotas importantes. Aquí es lo que se refiere, dicen, por ejemplo, la siguiente figura, la dimensión es 70. Aquí estamos poniendo 70. No es necesaria si se indica la dimensión de 50. Aquí tenemos tres cotas. Una de estas la podemos eliminar porque la podemos sacar por la diferencia de la otra. Si indica la dimensión 70, no voy a dividir la otra. Si nosotros colocamos esta dimensión de 70 y luego colocamos la 120, la de 50 no va porque es la diferencia de 120, sacamos esta. O si decidimos eliminar la de 120, van a quedar estas dos. Por lo contrario, ponemos 50 y la 120, la diferencia va a ser 70. Una de esas cuotas no van, no es necesario. Entonces ahí ya es la norma. Aquí la cota, los diámetros indican un símbolo, ese es diámetro. Una O con una diagonal indica el diámetro. La cota, el radio, siempre cuando hablamos de radio, pues es una R y después de la letra indica el valor numérico de ese radio. Sería las cotas. Vamos a ver cuáles cotas sí podemos representar, cuáles no. Cotas. Las líneas de referencia se extenderán cerca de 2 milímetros a partir del punto de cota de la flecha. Estas sigue siendo normas. Vamos a ver las imágenes más adelante. Se refiere al número 9, las líneas de referencia se extenderán cerca de 2 milímetros a partir del punto de contacto de la flecha. Las flechas, digamos, tienen 2 milímetros de la punta hacia la línea indicada. A eso se refiere este punto de contacto de la flecha. Las líneas de referencia deben dibujarse perpendiculares al elemento que quiera acotarse. En caso de que vengan indicadas, inclinadas, serán paralelas en sí. Digamos, estas líneas son perpendiculares a lo que se indica, digamos, estas líneas, la cota es perpendicular. Esta cota no puede ser en diagonal, digamos, esta cota de 50 salió en diagonal. No es válido. Las cotas diagonales no existen, al menos que la pieza tenga una parte diagonal. Si no, la evitamos, tratamos de sacarlas todas las líneas perpendiculares a lo cual vamos a mostrar. Siempre sea posible, es evitar las líneas de referencias se cortan entre sí. Nunca las líneas de referencia deben cortar una línea de cota. A lo que se refiere es que si esta línea de 70 lo saco afuera de 120, entonces está chocando. Esta cota de 70, si lo saco acá, entonces cruza con el de 120, entonces esa cota o esa norma no es válida. Las líneas dimensiones deben mantendrán una separación no menor de 8 milímetros entre ellas y las líneas de contorno. Vamos adelante a ver las imágenes que indican estas líneas de dimensión. La separación es de 8 milímetros entre ellas y las líneas de contorno. Si nos regresamos a la misma imagen, se refiere a la distancia de la pieza hacia la cota. De esta línea de cota hacia el contorno. Esta es lo máximo que debe tener, o esta línea con esta debe tener una cota máximo de 8 milímetros o menor, no se puede ser menor distancia. Profesor, ¿Sí? Las líneas de cota solamente indican la distancia, no indican una parte de la pieza. O sea, me refiero a que si la línea no forma parte de la pieza. No,
No forma, solo indica la longitud de esa pieza, no forma parte. Por eso les comentaba que la pieza, a ver, un ejemplo. Bueno, regresamos al mismo ejemplo que tenemos aquí. Aquí no se ve, pero esta línea tiene una separación. La pieza, digamos, por eso el grosor de las líneas. Aquí la pieza no se ve que es mayor, línea gruesa, pero las líneas de cota son menores que las líneas de contorno. Entonces, más adelante vamos a ver otra imagen para que se den cuenta esta parte. Las líneas no son parte de la pieza como tal, pero sí cuando, como referencias o como datos, sí van las cotas. No sé si a eso te refieres. Sí, sí, a eso mismo. Gracias, profesor. Sí, más adelante vemos más ejemplos o sobre la práctica y se va a entender más. Aquí otro punto de cotas, no se admiten las líneas de dimensión o cotas que corten entre sí, siempre que sea posible es evitarla. Aquí el número 13 dice, no se admiten que las líneas de dimensión de cotas se corten. Aquí, ¿cuál es lo correcto? El inciso A, este es correcto, esto es incorrecto, porque las cotas van internamente de la pieza. No se hace, las cotas lo podemos, si se dan cuenta, esta misma imagen está aquí, y la cota interna que marcan aquí, que es erróneo hacer esto, es mejor sacarlo del otro lado, del lado izquierdo, como está representada en esta otra imagen. Esta línea, la línea de menor dimensión, la sacamos y la de mayor tamaño sale hasta la parte posterior a esta línea menor para que no crucen, porque si sacamos esta línea primero y después el diámetro menor, van a cruzar y tampoco es válido. Entonces, eso es lo correcto. Lo correcto es que todas las cotas salgan externamente a la pieza. Este es lo incorrecto, no se hace porque aquí chocan en la línea que divide la pieza, el eje de la pieza. Ese no es correcto y eh, hay muchas cosas incorrectas que se hacen. Hoy en día he encontrado piezas ahí en mecánica, luego traen figuras o eh, imagen y traen mucho error de cotas. Entonces es lo que queremos evitar cuando tú como operador de un equipo y tú dices, ahora, ¿qué hago con esto? Tú le entiendes, ¿no? Porque sabes la norma, pero si alguien que no entiende las normas, no va a saber el porqué de esas líneas. Tenemos las líneas de eje, no deben rebasar las del contorno en más de 6 milímetros, a lo que se refiere que esta línea de eje, el contorno de la pieza, digamos, máximo 6 milímetros al ras de la pieza, a este punto, porque hay veces en ocasiones que sacan línea de eje a casi toda la hoja, ¿no? Entonces la pieza queda ahí pequeñita y la línea del eje sale como 10 centímetros afuera, entonces máximo 6 milímetros como nos indica la norma. Las líneas de eje de contorno no deben de usarse como líneas de dimensión de cota. Las líneas de eje, pues claro que no, porque es el eje, ¿no? Y también esa línea va punteada, es lo que vamos a ver aquí. Esta imagen nos representa qué es lo correcto y lo incorrecto. Aquí el caso es que aquí la cota va encima de la línea del eje. Eso no se hace, es incorrecto. Y también aquí, aunque está en el centro de la pieza, hay ocasiones que es recomendado, es mejor sacarlo en la parte externa. En esta situación lo colocan aquí. ¿Qué pasa si lo saco en la parte externa? Aquí va a formar una línea de cota, pero puede confundir a la persona que va a leer el plano y va a pensar que este es un corte. Entonces, en esta ocasión es un caso especial que se va plasmada la cota internamente. Aquí el error es que esta cota lo colocaron encima de la línea del eje. Esto es lo incorrecto, no se hace.
Aquí otro caso, en esta vista y sección parcial de piezas simétricas, las líneas de dimensión se trazan en un poco más allá del eje de simetría. Aquí tenemos, este es el ejemplo, lo cortamos y indica que es semejante. Y esta línea pues va no aquí, sino nos indica que va más allá al inicio. Como esta pieza es semejante, entonces nos indica el total de esta pieza mide 30, entonces aquí en el eje simétrico, en el eje simetría de esta pieza, pues mide 15. Entonces, para saber que está indicando el total de la pieza, pues la cota va sin flecha y sale más allá del eje de simetría. Y lo indicamos sin flecha para saber que este es y se corta y es simétrico. Aquí las cotas, la flecha, cada extremo de las líneas de dimensión de una cota se define como cabeza de flecha o punto. Las cabezas de flecha deben ser proporcionales al grosor del dibujo. Su longitud será a través de su ancho. Esto es incorrecto. Muchas veces manejan flechas no cerradas, que es el primer ejemplo. Flechas cerradas, pero no sólidas, digamos, de esta forma, y estas flechas igual semejante a esta, puntiagudas. Lo correcto es que las flechas o las cabezas de las líneas de cota es proporcional a la línea. Tampoco debemos tener una cabeza de flecha muy grande cuando la línea es pequeña. Este es lo correcto, ese tipo de línea es lo válido. Las cifras y letras deben colocarse de la siguiente forma. En el primer punto, en medio, arriba y separada aproximadamente 1 milímetro de la línea de cota. Se refiere al inciso A, aquí en el punto 3. Centrada, no va al ras de la línea de cota. Ahí como nos dice la norma, que es aproximadamente 1 milímetro de la línea de cota, la separación de la línea con la parte inicial del número. Es el punto, digamos, y siempre va arriba de la línea. No es válido colocarlo hacia la base interna o abajo de la línea y base entrada. Tenemos el caso del inciso B, más cerca de la cabeza de las flechas para evitar superposición de cifras o el trazado de líneas en dimensiones muy largas. Aquí, si este número o dimensiones cortas o largas, ¿qué pasa si lo hubiéramos colocado en el centro? Como es una línea muy pequeña, pues va de forma lateral y cerca a la flecha para evitar la superposición. Si esta cifra tiene 2, 4 dígitos, no va a entrar en esta pequeña distancia. El otro punto es encima de la extensión de la línea de cota, más allá de la cabeza de la flecha. Si faltara espacio, también se refiere cuando tenemos más de 2 cifras, no va a entrar centrada, entonces lo colocamos de forma lateral. Igual SolidWorks es ya casi todas las normas de dibujo, ya SolidWorks ya lo trae, digamos, plasmada internamente, entonces al llegar a un caso de este tipo, igual SolidWorks por default nos lo va a marcar del lado derecho o izquierda, nada más nosotros decidimos de qué lado marcarlo. Igual las cuotas, estas dimensiones ya lo trae por default. Creo que maneja la norma internacional. Si queremos modificar, igual configuramos el SolidWorks en la norma ISO, norma ANSI, normas europeas. Y se configura y cuando tú haces tus propias imágenes o figuras, ya no estás configurando a cada rato, sino configuras el SolidWorks desde un inicio. Aquí tenemos otro ejemplo de cotas, los símbolos normalizados, cómo simbolizamos un radio, un diámetro, esfera, diámetro de esfera, un cuadrado.
Entonces, todo este símbolo viene en el sistema norma mexicana, la NOM, y aquí nos representa de forma, en esta imagen, esta es una esfera, y como está plasmado en un plano 2D, pues hay que indicarle la esfera de tanto de radio. Aquí es un corte, a lo mejor este material está muy extenso, hacemos un corte, una extrusión, y esto nos indica corte. Y aquí falta la cota, pero lo que queremos ver aquí es, esa forma indica que es una extrusión de un material continuo que no cambia, entonces es el corte. Aquí nos marca igual el diámetro, el radio, otra vez el diámetro y un diámetro también. Este nos indica el diámetro de este cuadrado, este es un cuadrado, el simbolito, y los radios, R de radios, este símbolo este círculo debió de estar de esta forma, que indica el diámetro, y digamos, por la norma, aquí todo está bien. Aquí no podemos sacar esta línea de diámetro hasta la parte externa porque chocamos con la esfera, es de menor tamaño y en ocasiones especiales como esto se hace aquí mismo. Igual este sí lo podemos sacar, la cuota 20, los podemos sacar, pero hasta la parte externa de la cuota 10 para que no choquen entre sí. Maestro, ese R de radio, ¿a qué radio hace alusión? Este es de radio de 10. Sí. Eh, pues digamos cuando este es una barra y cuando haces un radio, es el radio no es recto como este lado. No sé, no entendí muy bien la pregunta, ¿a qué te refieres? Sí, quiero suponer que ese R10 representa como que la inclinación que hace en un círculo el chaflán, ¿no? No, este es radio, el chaflán es otro. Si fuera chaflán, es como formaría un triangulito acá. Este Ah, es radio, pero imagínate que es un círculo. Radio 10, entonces diámetro del círculo es de 20. Entonces, este círculo a lo mejor va a estar su centro aquí. Ese radio, siempre cuando bajamos radio, vamos a imaginar un círculo. Aquí, imagínate un círculo plasmado en esta parte y es un arco de ese círculo que su radio va a tener de 10 de radio. Cuando ya vamos en el dibujo en la práctica, hacemos un ejemplo parecido, colocamos un círculo y nada más colocamos de radio 10 y hacemos cortes y va a quedar plasmada en ese punto. Y el chaflán, como tú dices, el chaflán es recto, el chaflán no usa radio, el chaflán es otra forma de dimensión, usa dos, digamos, un chaflán de 1 por 1, indica uno de alto, uno de ancho, es como un triángulo, un triangulito, el chaflán siempre va recto. sí, gracias, maestro. Entonces, las cotaciones, aquí tenemos otras normas, digamos, las cotas de los ángulos se escriben según la figura. Aquí la pregunta del compañero es algo parecido, nada más que es el arco. Este es un arco de 30 grados. eh, Igual, digamos, en un círculo completo y agarramos un pequeño arco, que es la representación que hace aquí. Digamos, este arco de radio 10 y aquí tenemos el ángulo. Aquí nos va a dar el ángulo. Las cotas pueden escribirse horizontalmente si se facilita la lectura. Nota, evitar escribir valores en el interior de la zona. Cuando hablamos de ángulos, esta es la forma correcta de representarlo. Hay veces que SolidWorks nos saca recto una línea y las cotas los saca en diagonal. Aquí lo plasma encima de esta línea diagonal. No es lo correcto, sino hacerlo de esta forma. Sale la flecha que indica el ángulo y de forma horizontal es donde va plasmada el valor. Esa es la forma correcta.
de plasmar los ángulos. Digamos, la cota de cuerda, cuando hablamos de cuerdas y arcos, se realiza como indica la siguiente figura. Este es, digamos, es el ancho de la cuerda y el ángulo. ¿Cuál es? El ángulo va a ir dimensionado de este punto a este punto y el ancho igual del mismo punto, pero es en línea recta. Entonces, la cotación de una cuerda y este es de un arco. Y así vamos a ir con más ejemplos. Aquí tenemos cota de dimensiones longitudinales. Al acotar longitudinal las dimensiones, se deben evitar las dimensiones orientadas a 90 grados y 120, entre más de 170 y 300, como se indica en la siguiente figura. Si estamos digamos, en un círculo, las cotas pues, pueden, digamos, evitar las dimensiones de 90. No es válido, las cotas a 90 grados, la de 40, igual la de 40 aquí, y la de 120, digamos, esta cota de 120, 90, estas cotas no son válidas en diagonal. Las válidas serían de esta forma, la 40 en horizontal y la de 180. Digamos, tratar de colocar las cotas lo más horizontal posible. Cuando hablamos de cotas lineales, este es válido, y cuando ya tiene una inclinación, una diagonal, la forma correcta es sacar la flecha, una línea horizontal y plasmar el valor en ese punto. Hay veces que SolidWorks o cualquier software lo plasma sobre esta línea inclinada, entonces es complicado de leerlo. Más que nada, lo que hace aquí es la norma, no es la forma de leer el plano, estar girando el plano en diferente y no es lo correcto. La cota diagonal aquí también es válido, pero siempre y cuando hay que manejar esta forma. Si la sacamos una flecha y aquí la recta. Esta es una horizontal, aquí sí es válido, válido. Aquí, en ocasiones sí, cuando es necesario. Me refiero a que cuando hay piezas complejas y no hay otra forma de sacar la cota, pues ya se deja tal cual. Cuando hay pocas cotas, digamos esta figura, ¿cuáles cotas no es necesaria? Así como lo estamos viendo, hay unas cotas ya no necesarias. ¿Cuál creen que puede ser esta cota? Digamos, aquí alrededor de esta pieza tenemos cotas. Tenemos 5 cotas. De estas 5 cotas, podemos eliminar una para no saturarla de cotas. Si esta cota lo sacamos de forma horizontal, hacemos, y esta pequeña cota también horizontal, ya no la diagonal, podemos evitar la D por la diferencia de la A, C y el B, ya podemos sacar la cota D. Entonces, ver la forma de evitar, de plasmar muchas cotas. Aquí igual las cotas en el inciso A, viene la cota de una línea, la flecha en diagonal, esta es línea continua. El B es línea y punto. El inciso C nos representa aquí, es ya estamos hablando de dimensiones, cotas al acabado. Cuando sale una cota en el centro, van a indicar qué significa esto. No me indica ni alto ni ancho de este rectángulo. Aquí indica el acabado, indica la superficie de esta pieza. Más adelante vamos a ver, y no trae flechas. Esta diferencia entre esta es que esta trae flecha, indica una cota lineal o de puntos, y aquí simplemente sale un punto y sale la flecha. Aquí este tipo de cota es el acabado, la superficie. A lo mejor aquí van a poner la rugosidad de la superficie o pintarla de un color, eso indica la superficie de la pieza. El inciso E, aquí está plasmada una cota y sale una flecha. Aquí esta flecha sería
las tolerancias. Quiero que al maquinarla esta 14, el 14 no es exacto, al maquinar una pieza puede haber un margen de error, y ese margen de error también el dibujante va a decir, ¿sabes qué? Lo máximo error que puedes tener a lo mejor es 0.001 positivo o negativo, entonces se va a plasmar una flecha como es tipo. Igual cuando tenemos un punto, un origen, el origen es una X o una T, el origen de las coordenadas, y se saca la flecha que indica cada punto. Aquí indicamos igual un corte, y ese corte va a decir de corte A a B, una flecha, y nos indica cada punto. Estos puntos vamos a verlo más a detalle. Sí. Y igual aquí estas cotas, el inciso H, que representa cada uno, cuáles son las necesarias aquí, cuál es la correcta aquí según ustedes. Todas estas cotas, ¿cuál es la correcta? Según lo que ya vimos en las normas, a ver quién me puede responder cuál es la forma correcta. eh, ¿Sería la de hasta arriba? este, exacto, esa es la correcta porque el ángulo de la flecha es más o menos de 45 grados y tiene la línea horizontal, y aquí va a ir el valor. Este no es correcto por el grado de la flecha y la inclinación de la cota que indica. Este tampoco, porque, ¿qué dijimos? No podemos acotar de 90 grados la línea del contorno. Esta es una línea de contorno de 90 grados y no es válido. De entrada, tampoco este. Este, lo recomendable es siempre acotar del lado derecho de las flechas cuando estamos hablando de piezas diagonales. Este no es recomendable. Tampoco este. También está de la parte superficial. Esta tampoco, por el grado de inclinación de las flechas. La única correcta es esta. Y en el otro inciso tenemos aquí qué indica cada uno. Esta es una forma de representarlo cuando la pieza es muy pequeña y no llegamos a ver a detalle cada cosa. Entonces aquí el uno, y vamos en nuestra tabla. ¿Sabes qué? Es una rondana que va entre esto y esto. El 2 es un perno, o es aquí el 2 es un sujetador con, con llave Allen. No sé si han visto en los motores, luego viene para sujetar el eje, pues es un sujetador, lo conocemos como sujetador, que sujete esta pieza al eje. Entonces aquí nada más lo enumeramos, y en otra tabla le damos el número 1, es esto, el número 2 es esto, el número 3, y así ya vamos. El 4 es el eje principal, el 5, a lo mejor el 5 indica un o-ring, una rondana, o un empaque. Entonces, esta es una forma de representarlo cuando el caso meramente de dibujo. Después en la tabla especificamos los nombres. En la opción K, pues indica igual una cota interna. No lo podemos sacar la cota en diagonal, entonces sale la flecha con su respectivo ángulo, y se coloca de forma horizontal el dígito, el valor. Aquí como tal no nos indica el contorno, pero aquí nos está indicando que hay que hacer una perforación en este punto de diámetro 2. Entonces aquí no nos dibujaron el círculo como tal, pero nos indican el origen, el punto donde va a iniciar el, el, el centro de una broca. Entonces aquí el diámetro es de 2, pero no indicaron el círculo, simplemente el origen. Entonces también es válido esta forma de presentación en el dibujo. Aquí tenemos otros ejemplos. En el primera imagen, pues tenemos el eje de origen del central, o de semejanza de la pieza. Tenemos una cota, dice que aquí es un cuadrado,
también es un cuadrado, y la altura. Entonces, esta cota nos indica, o este símbolo indica que es un cuadrado. Si lo vemos en 3D, pues va a ser de 10 por 10, este de 20 por 20, y la longitud de 25. Pero están mal, ¿no, profesor? Sí, por la Porque norma, sí. este valor está mal. A ver, sí, dime. No, sí, sí, Aquí, eso que iba a decir, profesor, que están a 90. ajá, están a 90, pero como les comentamos, hay situaciones que es necesaria. ¿Qué otra forma lo representa si no fuera 90? No se puede con la flechita, así, y luego horizontal el valor. Aquí es correcto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 90, vamos a regresar aquí. Cuando hablamos de 90 grados, y esta línea es cuando se representa una cota, digamos, hay otra opción de representarlo. Digamos este que es un octágono, la opción correcta es esta. ¿Por qué? Porque la representación de octágono es esta cota por 8 lados, pero esta es una cota, digamos, lineal, y en esta ocasión sí es válida porque nos indica que es un cuadrado. En este caso sí es válido porque el símbolo primero es un cuadrado, de otra forma no lo podemos representar. Aquí también esta imagen es válida porque la línea es perpendicular a la, al contorno de la pieza. En este caso es válido. Cuando ya no es válido, cuando la línea perpendicular a la pieza es diagonal. ¿Sí me entiende la diferencia? Sí, Entonces, son perpendiculares, es válido. Aquí ya no es válido porque la línea base de la figura es diagonal. Aquí es válido, donde estamos aquí, porque es perpendicular a esto, y es válido. Cuando ya no es válido, es el ejemplo que te tengo aquí. Esta línea es diagonal, entonces esta línea también va a ser perpendicular, pero aquí ya sacamos la flecha, y la representación va a ser de forma horizontal el dígito. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces aquí es válido porque la línea base de la figura es perpendicular. Aquí es otro ejemplo. Este es un cuadrado de 40. ¿Por qué lo representamos como cuadrado? Como les mencionaba la norma anterior, no es válido poner aquí 40. Entonces, aquí indicamos que es un cuadrado, y ya sabemos que el contorno es cuadrado y el simbolito ya no es repetitivo, la cuota aquí de 40. Entonces, si se dan cuenta, aquí se reducen nada más dos cuotas, y vamos a poner dimensionar que es un cuadrado, es un diámetro de 24, y con esas dos cuotas la podemos dibujar sin problema por este cuadradito que indica que la pieza es base cuadrangular con un agujero en el centro de diámetro 24. Esta es otra cota. Las líneas diagonales, así como nos muestra aquí, que nos indica un corte, es un corte de una pieza por la mitad, y tiene un barreno en el centro, que nos indica que el barreno no es circular, como en este caso, sino es cuadrado, por el simbolito que tenemos antes del dígito. Y este valor va centrado en la línea de cota. Aquí también es válido porque la línea base o de la figura es vertical, y nos representa que es un cuadrado de 40. Y aquí también es un diámetro, aquí ya no es un cuadrado, sino es un círculo de diámetro 24. Esta representación es de esta, en otra vista. Tenemos diámetro de 24, que es la saliente, y la base es un cuadrado de 40. Si se dan cuenta, este es, digamos, en esta vista, lo estoy viendo en la vista superior, y esta sería la vista lateral. ¿Sí me entienden que es lo mismo? Estas dos. Esta y esta es la misma pieza, nada más en diferente vista. Esta es la vista superior y la vista lateral.
Ya cuando nos vamos en una imagen de tercera dimensión, le van a entender más claro el porqué de esto. Este es una línea de corte. Se cortó la mitad de la pieza. ¿Por qué? Porque esta pieza pues es continua, va más. Y tenemos un cuadrado interno de 12 por 12. Aquí falta la cota del diámetro de la parte externa. Digamos, es una herramienta cuadrada para quitar las tuercas, ¿no? Entonces es un sacado y aquí van montadas los dados para extraer las tuercas. Aquí ya tiene más cotas. Aquí vamos a ver cuáles son las cotas erróneas y cuáles son las cotas correctas. A ver, según lo que vimos, ¿cuál de estas cotas es incorrecta? La interna de 20 de diámetro. Exacto. Este es, eh, este no es incorrecto, ¿eh? Ese sí está bien. Ese sí Así. está bien. ¿Sí? Porque este es un caso especial, como les comentaba hace rato. Aquí, si la sacamos esta cota hasta la parte externa, aquí está la cota. Este es repetitivo, pero ¿por qué la ponen dos veces? Porque aquí hay un escalón, entonces no se sabe si es la misma o es diferente. Puede ser que tenga aquí 22 y nos damos cuenta por el tamaño de la figura. Por eso se repite, por este escaloncito intermedio que es este símbolo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque Sí. este tramito es de 16 y este 16 lo colocan internamente porque no lo podemos sacar. Si lo sacamos, va a chocar con esta línea y con esta cota. Y por esa ocasión lo colocan en este punto. Pero si se dan cuenta, está colocada en este punto, pero no choca más con otras líneas del contorno de la pieza. Solamente choca con el eje de simetría. Solamente. La cota que está incorrecta aquí sería el 30. Este cota 30 lo podemos sacar a la parte externa del 20 sin problema. Este sí es el erróneo aquí. La cota 30 lo podemos sacar hasta la parte externa. Y otra cota que está de más es uno de estos, como mencionamos. Vamos, para sacar esta cota 30 afuera, vamos a quitar este 20, perdón. Porque la diferencia entre 85, 40 y 20 ya podemos sacar esta cota, porque la longitud total es 85, de aquí a aquí mide 20, y eliminamos el de 20, está, digamos, de más este 20. Profe, ¿y ¿Sí? por qué no podría ser que quitamos mejor el 85 y dejamos las otras tres, También, sí, también, como mencioné hace rato, ustedes deciden cuál dejar. Eh, Eliminamos el 85, quedan los tres cotas estas continuas. Es válida también. También hay ocasiones que alguien dice, ¿sabes qué? Elimino el de 20 y dejo el 20, 25 y el 85. La diferencia entre del 85 a estos 20, 25, ya sacamos el de 20. También, o sea, podemos eliminar el 85, también podemos eliminar el 40 o el 20. En este caso no podemos eliminar el 25 porque aquí hay otras condiciones internas de este tramo. Aquí sí no podemos eliminarla. Si la eliminamos, no vamos a saber, aquí el punto 8, aquí digamos, este tramo de 25, aquí hay otras cotas indicando 8, 2, y aquí ya no me marca ninguna flecha del 2 hacia acá. Por esa situación no puedo eliminar el 25 porque para sacar esta longitud de este punto aquí es la diferencia que hago 25 menos 8 y 2. Por eso no la puedo eliminar en este caso, en este punto, en este tramo. Pero los demás sí. Ya ustedes deciden si eliminar el 85, el 20 o el 40. ¿Quedó más claro? Más o menos. Sí, profe. Hay otra cota de más aquí, en esta parte. ¿Cuál quieren que sea ¿La la de cota? 10?
La de 10 está de más. No debe de ir el 10. ¿Por qué? Porque aquí al hacer la de 2 y 8, ya podemos tener la de 10. En ese caso se elimina la de 10. Entonces la pieza va a quedar más compacta y más fácil de interpretar al eliminar las cotas en exceso. Ok. Aquí hay otro tipo de cotas. Este ya lo vimos, está correcto por la perpendicularidad de la pieza, es de 50. Aquí hay una representación que tiene una inclinación. Entonces indica el rectangulito de inclinación de 1,10. Es digamos, el rango de inclinación. Aquí el 1,10 indica el triangulito digamos, la escala 1,10, cuánto va a valer este triángulo que está aquí. Es una forma de representarlo. La otra, pues, es sacar una cota en este punto, a este punto, y tenemos la altura directamente. Las dos son válidas. Hay ocasiones que es mejor sacar la altura, porque ya tenemos la longitud y la altura. En este punto con a lo mejor aquí según la escala, hay que sacarla a ver cuánto es el valor de aquí a este punto. Sería como 2 centímetros la altura. Es otra forma de representarlo. Igual aquí ya ya no es válido porque si se dan cuenta, esta letra está sobre la misma inclinación del- de la inclinación, entonces este ya no es válido, este es lo correcto, este no. El correcto es la superior, la flecha y horizontalmente el valor. Este es incorrecto, que ponen el símbolo del rectángulo y la escala en diagonal. Este es lo incorrecto en este caso. Aquí hay otras cotas, igual son puros ejemplos de cotas. Aquí tenemos cotas radiales, el ángulo, la cota del ancho de la pieza, la longitud y este radio, este ángulo. Este sí está bien, el radio, porque nos indica un radio y de tal forma lo podemos poner de esta forma, según la norma. Aquí nos indica perforación, entrada de un tornillo con cabeza de este tipo. Entonces nos indica la longitud, la profundidad. Este punto, pues es, digamos, todas las tuercas o los tornillos tienen la punta de entrada, es esta altura. El diámetro de la perforación que se va a hacer es un diámetro de 10. Y los ángulos, estos ángulos, pues cada tuerca, cada pija tiene su propio sus propias dimensiones. Ahí nos vamos en tablas y verificamos las dimensiones y la colocamos. Hay ocasiones que no hay necesidad de toda esta cota. ¿Por qué? Porque si es una pija ya normalizada, nada más nos ponen el número de pijas. ¿Sabes qué? Aquí dibuja la entrada para una pija número 10. Evitamos todas estas cotas porque vamos a buscar la tabla de la pija número 10 y en su tabla va a decir la altura de la pija mide tanto, el diámetro de la cabeza de la pija mide tanto. Evitamos todas estas cotas al colocar el número. ¿Por qué? Porque ya hay pijas tuercas normales según las normas estándares de cada país. Entonces, para no colocar todo eso, pues hay recomendaciones. Por ejemplo, pon un barreno de M12 con 10 de longitud. M12 significa una tuerca de 12 milímetros de diámetro, con cabeza hexagonal. Vamos en la tabla y vamos a ver cuáles son las medidas de una cabeza de una tuerca hexagonal de diámetro 10 y evitamos todo estas cuotas. Solamente indicar el número de la pieza que va ahí embonada. Este es otro caso, igual lo mismo que acá.
los ángulos, las alturas, cómo van representadas. Aquí ninguna cota choca, es interna, luego la externa y luego el radio. Es la forma correcta de representarlo. Esta misma figura aquí nos representa 3 cotas y aquí nos representa 2 cotas. Esta cota con esta cota de 25 de radio la podemos sacar con la de ángulo de 90 y con la altura de 5. ¿Y cuál se ve mejor? Pues esta nada más tiene 3 cotas y no tiene una sola internamente. Con el radio, con el ángulo y con la altura saco el de 25 y elimino esta. No se ve muy plasmada aquí, se ve mejor esta. Entonces hay que ir viendo en nuestra representación gráfica de los planos cuál se ve mejor y cómo representarla. Aquí nos indica otro tipo de flechas. Esta flecha indica la inclinación y vamos a nuestra figura. ¿Qué significa una flecha sin rellenar? La escala sobre esta pieza, la inclinación, lo mismo acá abajo es la perforación y más adelante cuando ya entramos en la parte de dimensión de las cotas, vamos a ver qué indica estas flechas. Este nada más como meramente gráfico, pero sí indica algo. Más adelante les explicamos que indica igual aquí. Estas flechas ya indican algo. En esta ocasión nada más vamos a ver la norma de las cotas. Más adelante vamos a ver qué indica cada una de estas flechas. Igual aquí son puros ejemplos. El ejemplo de las figuras. A ver aquí si es válido o no en esta representación. Aquí en esta figura que vemos, según ustedes, ¿está correcto o está incorrecto? ¿Están viendo esta pieza? ¿Este 40 de cuadrado es correcto o no es correcto? ¿Sí me escuchan? ¿Está correcto, no, profe? No es correcto porque no sabemos dónde inicia la punta de la flecha. Lo correcto es que tuviera la línea desde la entrada de la pieza que choque con la punta de la flecha para saber de dónde a dónde está indicando. En este caso, este 40 no es correcto y además en la representación gráfica vemos de entrada que es un rectángulo y aquí me dice que las cotas es de un cuadrado. Entonces, esto es incorrecto, son cotas erróneas. Y también hacer esto de diámetro de 60, líneas punteadas, o sea, no te da a entender nada. Este es completamente erróneo hacer este tipo de cotas. Siempre va a llevar sus flechas. Aquí faltan datos, digamos, si alguien te representa esto, esta figura, está erróneo porque nomás te da una cota, un diámetro de 30 y el otro que esta altura. Aquí faltan al menos otras 4 cotas para poder dibujar esta pieza. Y aquí estos cortes, este no sabemos si es diámetro. Aquí debe de integrar necesariamente si es diámetro. Me indica de aquí a aquí 5.4 puede ser diámetro según la figura, pero no me indica, entonces también es un dato erróneo. Pintado, esta cota no es válido, digamos, aquí pongo una flecha y le pinta aquí, también es erróneo, digamos, ese tipo de cosas no se hacen. Aquí hay otros cortas de corte. Aquí viene un chaflán que el compañero preguntaba hace rato. El chaflán se representa la longitud y el ángulo. Este sí es un chaflán. Cuando tienen un valor 3 por 45, es un chaflán. Un chaflán de longitud 3, un ángulo de 45. Puede haber chaflán de 3 por 30 grados, por 60 grados. Este es solamente ver esta combinación de datos, ya sabemos que es un chaflán. De entrada, este es un chaflán.
Esta es la forma correcta de representar el chaflán. Este es erróneo. Si se dan cuenta, te pone el valor y te pone el ángulo. Este es erróneo, este no se hace para representar chaflán. Este está mal. Este es el correcto. Vamos a ver este. Este también representa un chaflán. Este es el correcto. La longitud y el ángulo directo en una misma línea. Este es erróneo. Esto no se hace. Aquí tenemos dos. La representación de chaflanes, dos son erróneos y dos son correctos. Este es el correcto. Los erróneos es que la representa la longitud por aparte y el ángulo por separado. Este es erróneo, erróneo. Profe, ¿Sí? ¿el tercero no sería erróneo también? Ah, sí, por la flecha. Ajá, por Sí, en cuanto al chaflán, cuando me refiero al chaflán, este es correcto. Pero si nos vamos ya a la dimensión del diámetro, este también es incorrecto. ¿Por qué? Porque no tiene la flecha que indica de dónde a dónde. En este caso, de entrada, como dice la compañera, estos tres son erróneos, pero si solamente nos enfocamos en la parte del chaflán, dos son, digamos, está bien estos dos por la forma de representar el chaflán. Y bueno, aquí hay la flecha, aquí nada más está la cabeza de la flecha, aquí sí hay que ponerle un poco más largo la pata de la flecha del chaflán. Aquí esta flechita necesita la patita un poco más saliente. Este también. No sé si es por la figura, porque estas imágenes se saca de libros, pero esta flecha igual tiene que estar igual como esta. La flecha hasta donde termina el ángulo. Toda la flecha subrayada en el valor. Entonces vamos viendo las cosas que se deben hacer. Lo bueno que ya están captando, esta flecha es errónea, no tiene indicación. Este sí es correcto, indica de dónde a dónde. Y también aquí, ¿cuál es el error aquí? A ver, también aquí hay un pequeño error. ¿Tienes están viendo? Aquí choca con la línea del chaflán. Entonces, este diámetro, lo más correcto es sacarlo del lado izquierdo. Este lado. No aquí, porque aquí choca con las líneas de cota del chaflán y se cruzan. Es lo que no se debe de hacer al cruzar esta línea. Lo correcto es que este diámetro lo saco del otro lado. Aquí mucho menos está cruzando con los ángulos. Aquí no tiene. Entonces, no sé si más o menos ya van captando algunos ejemplos, lo correcto que se debe hacer en las representaciones. Nos falta ver más ejemplos. Yo creo que hasta aquí lo dejamos con esta parte del chaflán. Ya vemos más adelante qué significan los otros ejemplos. Ya terminamos la clase. Si hay dudas, la puedo responder y si no, pues continuamos con la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase ya es la parte práctica en dibujo. Los que puedan, ahí vayan instalando SolidWorks y si no, de todos modos, yo voy a mostrar mi pantalla aquí cómo se va a trabajar en SolidWorks y los que pueden, pues igual ya van siguiendo cómo se va trabajando en SolidWorks. No sé cuántos ya tienen instalado SolidWorks hasta hoy. Ya hay 3, 4, 5. Qué bueno que ya tengan. No sé qué versión tienen. ¿Alguien que lo instaló de la que subí o lo instalaron del otro lado? 6. Muy bien, los que puedan instalarlo, ahí, igual estos compañeros si ya tienen el archivo y si lo descargaron en el otro lado, ojalá y lo puedan compartir ahí con sus compañeros, para igual los que puedan instalarlo, pues ahí, los que puedan, pues vayan dando asesorías de cómo instalar el SolidWorks a sus compañeros. Esto me hace los trabajos, ¿no? Ya debería acabar. Entonces, hasta aquí la dejamos. Si ya no hay dudas, entonces el viernes nos vemos para ver lo de SolidWorks ya en la práctica. A lo mejor avisen a más compañeros, es la parte más importante,
La parte práctica estamos conectados 17, 16 alumnos, nos falta casi la mitad del grupo. Ahí, no sé si el jefe está conectado. Ahí Sí, avisen. profe. Ok, entonces avisen a todo el grupo que el viernes vamos a entrar en la parte práctica de SolidWorks, por favor. Sí, profe. Sí, nos vemos, se cuidan. Hasta luego. Gracias, profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.